Hola, mi nombre es Abraham Rafael Solís Justo, formando parte del equipo número 5 y vamos a continuar con el tema de arritmias cardíacas enfocado en taquiarritmias. Bien, para empezar vamos a enfocarnos en lo que sería el cuadro clínico. Vamos a tener sobre todo datos característicos de un bajo gasto debido a a la aceleración del ritmo cardíaco, que este va a darnos como consecuencia una disminución en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Como manera inicial vamos a tener la sensación de palpitaciones, fatiga, puede llegar a tener mareo, molestias torácicas, sobre todo dolor tipo Angor o incluso las mismas palpitaciones, el paciente puede referirla, como una molestia. También vamos a tener manifestaciones como disnea, la cual sería una de las más características, y ya en casos donde la disminución de esta fracción pueda llegar a ser bastante evidente, vamos a tener alteraciones del estado de alerta. Van a existir algunos síntomas o signos que nos puedan enfocar o guiar en el diagnóstico mucho más específico. Por ejemplo, en pacientes sin antecedentes y de forma aguda o en aquellos que nunca habían presentado este tipo de patologías, vamos a tener características de ritmos rápidos con las características o el cuadro clínico que ya describimos. Si nosotros tenemos un inicio de esta taquiarritmia durante la adolescencia o incluso antes, va a haber una menor probabilidad de tener taquicardias auriculares o fibrilación auricular, ya que la causa número uno de estas, como ya lo hemos visto en otros temas, sería justo las alteraciones anatómicas de la aurícula. ¿Sí? Sin embargo, obviamente en pacientes adolescentes o más pequeños, pues esta alteración estructural aún no está dada. La disnea u otros signos de insuficiencia cardíaca puede llegar a darnos como una guía o va a darnos un punto clave para el diagnóstico de taquicardias ocasionadas por miocardiopatías, ya sea miocardiopatía dilatada o miocardiopatías infiltrativas, etc. Los mareos leves van a ser muy característicos en la taquicardia supraventricular, sobre todo aquellas que sean de características paroxísticas, en donde el paciente presenta la sintomatología únicamente en el momento de la arritmia. Hablando como otros serían el presíncope o el término correcto, el síncope, que van a ser menos comunes, por así decirlo, y van a ser generalmente en adultos mayores. Esta va a ser por una pérdida de la flexibilidad del sistema circulatorio y una caída súbita de la tensión arterial, lo que les había mencionado sobre la fracción de eyección. Bien, también tenemos que tomar en cuenta algunas asociaciones, no específicamente causada por la taquiarritmia. Sin embargo, por ejemplo, hablando de distensión auricular en aquellos pacientes con patologías valvulares, sabemos que esta dilatación puede llegar a generar una mayor producción o una mayor secreción de péptido natriurética auricular. Por lo tanto, vamos a tener pacientes con poliuria o que puedan llegar a referirlo como un síntoma agregado. Y obviamente ya en casos mucho más graves, por así decirlo, taquicardia supraventricular en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White o en pacientes con fibrilación auricular tras la intervención de un switch auricular que obviamente puede llegar a generar incluso la famosa muerte súbita. Bien, ¿cuál va a ser nuestra evaluación inicial en el paciente con este tipo de taquiarritmia? Vamos a tener obviamente nuestra base de la exploración, que sería una exploración física, sobre todo dirigida a ruidos cardíacos o como tal a la fracción cardíaca de esta exploración. La anamnesis, sobre todo enfocada a aquellos factores de riesgo que puedan llegar a generarse como precedente para un ataque arritmia o en aquellos pacientes que ya tengan alguna patología conocida que pueda asociarse a este tipo de arritmias cardíacas. Claro, tenemos que tomar en cuenta lo que sería el electrocardiograma de 12 derivaciones con una calibración común. También tenemos que descartar algunas alteraciones en el ritmo ocasionadas por patologías metabólicas. Es por ello que tendríamos que tomar un perfil que incluya una biometría hemática, por ejemplo, hablando de anemia, sabemos que esta puede llegar a ser un condicionante, química sanguínea, electrolitos séricos, hablando sobre todo sobre problemas de conducción, y pruebas de función tiroidea. En el caso de las taquiarritmias, sobre todo enfocado a pacientes con hipertiroidismo.
Para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico específico, es necesario documentar la taquiarritmia en un electrocardiograma. ¿Esto por qué? Porque nos va a dar como tal las características electrofisiológicas y propiamente en el momento de la sintomatología. Hablando, por ejemplo, también de estudios complementarios o mucho más específicos, un ecocardiograma transesofágico nos permite sobre todo hacer el diagnóstico de patologías estructurales que desencadenen este tipo de taquiarritmias. Hablando específicamente de este, podemos llegar a encontrar una sensibilidad y especificidad mayor al 95%. Hablando de algunas otras pruebas diagnósticas, como lo sería la prueba de esfuerzo, aquella prueba en donde durante su realización puede llegar a desencadenarse esta taquiarritmia, teniendo tal vez una sensibilidad de especificidad no tan alta, sin embargo nada despreciable, como sería un 66 y 88%. Sin embargo, aquí uno de los más comunes o más característicos para el diagnóstico, y esto por su alta sensibilidad y especificidad, sería el Holter de 24 horas, en donde tenemos tanto sensibilidad como especificidad mayores del 98 e incluso en alguna bibliografía pudiendo contarlo como un 100%. Sin embargo, tenemos que llegar a tomar en cuenta aquellos pacientes en donde la arritmia se genera de manera paroxística, ya que podemos llegar a tener la presencia de esta únicamente cuando el paciente tiene los síntomas. Y obviamente si el paciente durante estas 24 horas de realización no llega a presentar los síntomas, pues puede llegar a disminuir un poco esta capacidad del diagnóstico. También tenemos que enfocar sobre todo nuestro análisis inicial a detección de isquemia miocárdica en pacientes con factores de riesgo de enfermedad coronaria, sobre todo porque sabemos que a largo plazo esta patología isquémica puede llegar a generar alteraciones alteraciones de la conducción, sobre todo a nivel anatómico, que a la larga presenten arritmias de novo o arritmias que el paciente no manejaba de inicio, sino como una manera secundaria. Bien. Y obviamente ya estudios mucho más específicos, tal vez realizados por un tercer nivel o en unidades donde puede llegar a concentrarse este tipo de pacientes, como un estudio electrofisiológico para la anticipación de una ablación o un tratamiento dirigido por ablación. Bien, hay que tener en cuenta, o la mayoría de las guías, sobre todo la guía europea de cardiología, va a tener distintos diagramas de abordaje, sobre todo para digamos, encontrar el diagnóstico específico de las características específicas de la taquiarritmia. En este caso tenemos algunas probabilidades diagnósticas como una taquicardia intranodal que puede llegar a generarse en un 60%, en aquellas ocasionadas por una vía accesoria, en donde se genera hasta un 40%, y con un origen auricular puro, en donde puede llegar a generarse en menor al 5%. Hablando, por ejemplo, de las taquiarritmias, podemos dividirlas en taquiarritmias supraventriculares y propiamente ventriculares. En el tejido supraventricular, pues obviamente van a dividirse, sobre todo aquellas de la unión de nodo auriculoventricular y propiamente de la conducción o de las taquiarritmias auriculares. Las más características, fibrilación auricular, el famoso flúter auricular o la taquicardia auricular, teniendo también algunas que tal vez no son tan comunes, sin embargo, una vez que nosotros lleguemos al diagnóstico, pues obviamente se especifican ciertas características, que algunas de ellas ya las mencionamos en la clase de fisiopatología y características específicas de ellas, como la taquicardia de reentrada intranodal o la participación de alguna vía accesoria. Bien, este es otro diagrama que viene en la actualización de la guía de la Asociación Americana de Cardiología, en donde nosotros podemos observar el progreso del diagnóstico. En específico y de manera inicial vamos a abordar lo que serían las taquicardias de complejo QRS estrecho, es decir, menor a 120 milisegundos. En el caso en el que la taquicardia sea regular, nosotros tenemos que enfocarnos si es posible observar una onda P. Si es así, la frecuencia auricular va a ser mayor a la frecuencia ventricular y de ser así, tenemos que preguntarnos si la frecuencia auricular es mayor, ¿sí? En el caso de que no sea así, pues solamente vamos a seguir
con el protocolo de estudio para poder considerar ya el intervalo PR. Este nos va a dividir en intervalos menores a 90 milisegundos, en intervalos mayores a 90 milisegundos y en aquellos en donde los intervalos puedan llegar a ser constantes. Dependiendo de este tipo de características o dependiendo del abordaje diagnóstico y las consideraciones que se muestran en el diagrama, nosotros ya podemos tener diagnósticos mucho más específicos, como taquicardia auriculoventricular por reentrada intranodal, taquicardias por reentrada por vía accesoria, taquicardias auriculares, taquicardias propiamente del nodo auriculoventricular, y sobre todo recordando la característica de que este estímulo o este tipo de arritmias van a ser generadas, ¿sí?, en la parte superior o dentro propiamente de lo que sería el tejido auricular. Bien, si nosotros recordamos lo que serían los diagramas o el abordaje de manejo específico de la Asociación Americana del Corazón, vamos a tener este tipo de diagramas que todos conocemos. Si nosotros aplicamos lo que sería el dirigido para arritmias de tipo taquiarritmia, vamos a tener algunas consideraciones especiales. De manera inicial, vamos a tratar lo que sería el abordaje primario, por así decirlo, en el caso en el que la frecuencia cardíaca se encuentre por arriba de los 150 latidos por minuto. ¿Cuáles van a ser? Obviamente enfocarnos en lo que sería el ABC del paciente, el proporcionar oxígeno en caso de que este sea necesario. Sabemos cuáles son los porcentajes específicos para mantenerlo y recordando el no aporte de oxígeno a aquel paciente que no lo necesita, ¿sí? El poder realizar obviamente el electrocardiograma de 12 derivaciones de manera inicial o desde el primer abordaje al paciente es lo ideal, sobre todo para hacer el diagnóstico rápido y de esta manera pues poderlo tratar. Tener obviamente una vía de acceso intravenoso para que tengamos la posibilidad de administrar medicamentos de manera eficaz y lo más pronto que se pueda. De manera secundaria, ¿cuál va a ser nuestra, digamos, la importancia? El saber si este paciente que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 150 va a tener datos de inestabilidad. ¿Cuáles van a ser estos 5 datos característicos que ya vimos en clase y que obviamente tenemos que recordar en todo momento? El paciente tiene hipotensión, el paciente tiene alteración del estado de alerta, hay algún signo característico de estado de choque, el paciente tiene dolor de características isquémicas o el dolor de características anginosas a nivel torácico o datos de una insuficiencia cardíaca aguda. Si no es así, tenemos que preguntarnos si el paciente tiene o no un complejo QRS mayor a 120 milisegundos. Sin embargo, de manera inicial vamos a enfocarnos a aquellos en donde el paciente tenga un complejo QRS menor a 120 milisegundos o de complejo QRS estrecho. ¿Cuáles van a ser las primeras opciones de tratamiento? De manera inicial, vamos a observar lo que serían las maniobras vagales. Ahorita vamos a ver un diagrama y la tabla, obviamente, sobre las recomendaciones de este. De manera secundaria, tenemos algunas otras opciones ya de características farmacológicas. En el caso de que esta taquicardia de complejo QRS estrecho sea regular, nuestra primera elección sería la adenosina. En la guía de la AJA nos marca precisamente en dosis inicial de 6 miligramos. Sabemos o ya platicamos en la clase sobre cómo es la técnica correcta, ¿sí? O este famoso lema del 20-20 para el aporte de este fármaco y obviamente su mejor eficacia en la reversión de esta arritmia. Bien, vamos a enfocarnos ahora sí a lo que sería específicamente los medicamentos. La adenosina va a tener interacción con los receptores de adenosina acoplados a proteína G. Este va a activar la corriente de potasio a nivel auricular,
sobre todo para tener efecto en el nodo tanto sinoauricular como auriculoventricular con un acortamiento del potencial de acción. Esto va a generar la hiperpolarización de la célula miocárdica, inhibiendo el aporte o inhibiendo el flujo de AMP cíclico y por lo tanto reduciendo las corrientes de calcio. Esto que nos va a generar, pues obviamente va a incrementar la refractariedad del nodo auriculoventricular e inhibir la postdespolarización tardía desencadenada por estimulación simpática. Esto va a disminuir la frecuencia sinusal y la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular, por lo tanto incrementando la refractariedad de este último, ¿vale? Su efecto va a ser menor a 5 segundos, teniendo una vida media menor a 10 segundos. Esto es, sobre todo, recae la importancia de la correcta aplicación de este tipo de medicamento. Si nosotros nos vamos a la tabla de recomendaciones sobre la guía de la Asociación Europea de Cardiología, vamos a tener que de manera inicial las maniobras vagales, sobre todo ya vimos cómo se realiza la técnica de las maniobras más actuales o las que mayor efecto tienen, ¿sí? Que va a ser el famoso Valsalva modificado, donde vamos a tener un nivel de recomendación 1B, que va a ser exactamente igual al aporte de adenosina. Incluso la guía ya maneja esta tercera dosis, en donde vamos a tener una dosis inicial de 6, posteriormente 12 e incluso hasta 18 miligramos, si es que las maniobras vagales no son adecuadas, ¿sí? Hablando propiamente de la adenosina, ¿cuál va a ser el estudio que obviamente va a tener como base el aporte de este fármaco? Es el que se muestra en pantalla, en donde nosotros podemos, si observamos la tabla para vaciado de datos, vamos a tener incluso una posibilidad de reversión o de término de la taquicardia con el uso de adenosina cercano o incluso en algunos casos, específicamente del 100%, ¿sí? Es por eso que se maneja como una primera opción o opción ideal para este tipo de arritmias, ¿sí? Bien, el uso de adenosina no solamente va a ser de manera, digamos, estricta para el tratamiento. Vamos a tener algunos casos en donde se pueda llegar a utilizar como una especie de diagnóstico, sobre todo en aquellos casos en donde las características electrocardiográficas no estén tan claras o pueda llegar a generarnos cierta confusión. Esta tabla ya habíamos hablado un poco de ella, en donde se puede llegar a hacer una especie de algoritmo diagnóstico de acuerdo a las distintas respuestas posteriores a la administración de adenosina. Por ejemplo, si nosotros no tenemos un efecto específico posterior, ya sabemos, menor a 5 segundos, ¿sí? Con una vida media menor a 10 segundos, de la reversión o no hay ningún tipo de efecto en el trazo electrocardiográfico del paciente, es muy probable que la dosis o la administración haya sido inadecuada o que la taquicardia en realidad se trate de una taquicardia ventricular septal superior, es decir, muy cercana al nodo auriculoventricular por las características propiamente eh, de esta taquicardia o de esta taquiarritmia. El complejo QRS puede llegar a asimilarse o puede llegar a estar, vamos, dentro de los bordes en cuestión de los 120 milisegundos. Si nosotros tenemos una disminución gradual y aceleración posterior, vamos a tener características de una taquicardia sinusal, taquicardia auricular focal automática o incluso una taquicardia ectópica de la unión. Si nosotros llegamos a tener una terminación repentina posterior a la administración de adenosina, vamos a tener como un diagnóstico probable una taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular, taquicardias auriventriculares por reentrada o sobre todo aquellas con reentrada local por actividad desencadenada en el nodo. De igual manera, si nosotros posterior a la administración de adenosina
tenemos una taquicardia auricular persistente con bloqueo auriculoventricular de alto grado, ¿sí? Sobre todo de manera transitoria, podemos tener en realidad como diagnóstico una taquicardia auricular focal con microrreentrada o el famoso aleteo auricular. En el lado izquierdo podemos observar el algoritmo o más bien las posibilidades de tratamiento, sobre todo con su nivel de evidencia. Recordando que las maniobras vagales y la adenosina ambas manejan una recomendación 1B. En casos, obviamente, que no sean efectivas, hay que pasar a medicamentos de segunda elección, que vamos a tocar en un momento más, como lo sería el verapamil o el diltiazem, o en aquellos últimos casos, de acuerdo a la evidencia, los beta bloqueadores, manejando una evidencia 2AB o, en el último caso, 2AC. Bien, de igual manera en la guía se cita este metaanálisis en el cual se toman en cuenta algunos, bastantes estudios obtenidos de Medline, de Embrace, de CINAHL y de Cochrane, en donde podemos observar y corresponde justo con el estudio que ya habíamos observado en las diapositivas iniciales, sobre una tasa de reversión de la taquiarritmia por arriba del 90%. En este metaanálisis se marca una tasa de reversión del 90.8%, con un índice de confiabilidad del 87.3 al 93.4%. Esto en comparación con aquellos antiarrítmicos que ya observamos que son como segunda elección. En el caso de este artículo, en comparación con el verapamilo. Hablando específicamente del verapamilo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la entrada de calcio extracelular a través de las membranas del miocardiocito y del sistema de conducción, ¿sí? Vamos a manejar distintas dosis. La más común va a ser de 5 a 10 miligramos, es decir, una dosis de 0.075 a 0.15 miligramos por kilo. Obviamente de manera intravenosa, ahí la importancia de contar con una vía. En bolo único de 2 minutos. O también existe otra literatura que te manejan una dosis calculada a 0.25 miligramos por kilo de peso en el mismo tiempo, pero puede llegar hasta 20 miligramos. ¿Sí? Este fármaco va a tener una efectividad nada despreciable, incluso si recordamos la de la adenosina, va a ser muy cercana, casi prácticamente un punto o incluso menor de efectividad. El verapamilo va a tener una efectividad del 89.9%, con un índice de confiabilidad del 86 al 92.9%. Y nuestra tercera opción, los beta bloqueadores. De manera inicial vamos a tomar en cuenta lo que sería el esmolol, que va a ser un antagonista competitivo reversible de beta receptores, o bloqueante selectivo del receptor beta 1 adrenérgico con duración ultra corta. He ahí la importancia o la efectividad de este fármaco para el control de las antiarritmias, ¿sí? Por su efecto tan corto. Sin embargo, esto no lo exime de algunos efectos adversos, como lo podrían ser la hipotensión. Si recordamos, incluso nosotros podemos tratar las crisis hipertensivas con este medicamento. También el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y obviamente por su receptor, el broncoespasmo, o incluso llegar al punto de, pues si no tenemos tanto cuidado con la administración del medicamento, llegar al punto de la reversión hasta el otro lado, que sería la bradicardia. Este va a manejarse por dosis infusión, intravenosa obviamente, donde vamos a tener una dosis de 0.05 a 0.3 miligramos por kilo minuto o un bolo de 0.5 miligramos kilo para poder tener el efecto. Como segundo medicamento vamos a tener el metoprolol, siendo parte obviamente de lo que serían los beta bloqueadores. Vamos a tener nuevamente un mecanismo de acción por antagonismo competitivo, en este caso reversible, de los beta receptores beta, con una dosis de 2.5 o hasta 15 miligramos administrado en bolo de 2.5 miligramos, es decir, van a ser dosis divididas.
Los efectos adversos van a ser muy similares a lo que sería el esmolol, hipotensión, falla cardíaca aguda, broncoespasmo o bradicardia. ¿Sí? Si se fijan, no difieren mucho en cuanto a esto. ¿Y cuál va a ser digamos, la comparativa entre los dos fármacos anteriores? Hablando del verapamil diltiazem y hablando también de los beta bloqueadores y por qué esta segunda y tercer puesto en cuanto al tratamiento de las taquiarritmias. Vamos a tener principalmente estos dos estudios donde existe una comparación de la administración del diltiazem en comparación con el esmolol en el estudio en la parte superior para el término o para el tratamiento de la taquicardia supraventricular. Vamos a observar que tal vez la muestra no fue tan grande, sin embargo la P es bastante significativa. Hablando del diltiazem, se utilizó en 28 pacientes, de los cuales los 28 revirtieron el ritmo de la taquicardia supraventricular, versus el uso de esmolol, en donde de 16 pacientes en donde este se utilizó, únicamente 4 de estos fueron revertidos o la taquicardia fue resuelta con una P menor al 0.001%. Es por ello la importancia de este artículo. Y hablando de una segunda parte, sobre todo hablando sobre la comparación respecto al tiempo de reversión, en este caso con el uso de metoprolol. En la tabla que se observa en la parte derecha inferior, vamos a tener como el tiempo de progresión o en el eje de las X, los minutos de efectividad y en el eje de las Y, la frecuencia cardíaca. Nosotros observamos que alrededor de los 40 o incluso hasta los 80 minutos vamos a tener el efecto total realmente por debajo de los 100 latidos minuto considerados para taquicardia sobre la administración de metoprolol. Si nos vamos específicamente a por debajo de los 150, que es nuestro punto de corte para la administración o tratamiento, vamos a observar que podemos llegar a encontrarlo prácticamente dentro de los primeros 2 a 10 minutos de la administración, obviamente intravenosa del metoprolol, a diferencia tal vez de algunas unidades como la nuestra, donde pues no contamos con este beta bloqueador IV. Bien, ahora, como segunda parte, vamos a tomar en cuenta lo que señala la taquicardia de complejo QRS ancho, que recordando va a ser aquella con un QRS mayor a 120 milisegundos. Nuevamente, vamos a hacernos las preguntas sobre la inestabilidad hemodinámica. Si el paciente obviamente no tiene datos de inestabilidad hemodinámica, que algunos de nosotros ya hemos visto taquicardias de complejo QRS ancho, en donde el paciente no tiene absolutamente ningún síntoma, ¿sí? Nuevamente vamos a poder realizar lo que serían las maniobras vagales. Y en este caso, el nivel de evidencia sería un nivel 1C. Si no es así, vamos a pasar nuevamente con el uso de adenosina. Obviamente, si el electrocardiograma o el trazo cumple ciertas características que tal vez son un poco más finas, como la ausencia de una preexcitación en reposo, pero le coloca un nivel de evidencia 2AC. Y obviamente si este falla, vamos a utilizar nuestra tercera opción, lo que serían ya antiarrítmicos de una clase específica, como lo sería la procainamida o nuestra siempre confiable amiodarona. Sin embargo, si observamos, el nivel de evidencia tal vez no es tan bueno como sería 2AB y 2BB. En el cuadro de recomendaciones podemos observar obviamente estos niveles de evidencia y las distintas posibilidades de tratamiento para este tipo de taquicardia, hablando obviamente de que en aquellos pacientes en donde los 5 datos de inestabilidad hemodinámica estén presentes, ya sea de manera simultánea o al menos uno de ellos, pues obviamente el tratamiento va a ser totalmente diferente, ya que no vamos a optar por un tratamiento farmacológico, sino por el tratamiento eléctrico. En este caso, lo que sería la cardioversión sincronizada.
Hablando de los medicamentos para el tratamiento de este tipo de arritmias, hablando de la procainamida, como les mencionaba, es un antiarrítmico clase 1A. Va a reducir la transmisión del impulso nervioso al bloquear el estado de los canales de sodio, voltaje dependientes, lo que va a reducir la contractilidad cardíaca por bloqueo específico de los canales de calcio. La dosis va a ser calculada a 10 miligramos por kilo durante una infusión a 20 minutos y vamos a tener una vida media de 3 a 4 horas. Esto es importante sobre todo por el efecto en el ritmo cardíaco y el cuidado que tenemos que tener, sobre todo en aquellos pacientes que puedan llegar a revertir de una taquicardia al paso a una bradicardia con cierto componente hemodinámico. Y finalmente, lo que sería la amiodarona, vamos a tener un mecanismo de acción clase 3, al menos digamos de manera actual. Sin embargo, ya hablamos un poco de las distintas características de la amiodarona y sus diferentes sitios de actividad. Los más importantes, obviamente, la inhibición de los canales de potasio, ya que va a prolongar la fase 3 del potencial de acción. Aumenta de igual manera el periodo refractario, prolongando la duración del potencial de acción. Y también va a tener algunos otros efectos, lo que sería el bloqueo de los canales de sodio, que va a disminuir la velocidad de conducción, donde he ahí las distintas características o el antiarrítmico tan particular que sea la amiodarona, ya que va a tener efectos también de clase 2 y de clase 4. La dosis es algo muy común que podemos llegar a tener dudas. Vamos a tener obviamente la administración intravenosa en bolo inicial de 150 miligramos durante los primeros 10 minutos y posteriormente vamos a manejar dos dosis o dos procesos de infusión durante las primeras 6 horas de 360 miligramos y durante las 18 horas restantes de 540 miligramos en total, obviamente. El estudio que cita la guía para la justificación de estos dos fármacos va a ser justo la comparación entre ellos, en donde nosotros realizamos o podemos observar el estudio Procamio, en donde va a ser una diferencia entre la efectividad de la procainamida y la amiodarona, teniendo obviamente un estudio con cualidades muy específicas, multicéntrico, prospectivo y aleatorizado, donde se utilizó la procainamida en dosis de 10 miligramos por kilo durante los primeros 20 minutos y la amiodarona de 5 miligramos kilogramo peso durante el bolo inicial de 20 minutos. Ahora, si nosotros observamos los resultados en la parte inferior izquierda, vamos a observar que tomamos en cuenta distintos factores. La reversión, obviamente, del efecto o la reversión del ritmo de taquicardia, los efectos adversos, ¿sí? El tiempo incluso para la reversión o los efectos adversos totales durante la observación del paciente. Hablando en un total de 62 pacientes, vamos a dividir en 33 la administración de procainamida y 29 la administración de amiodarona. Si nosotros observamos el rubro del término propiamente de la taquicardia, la reversión del ritmo, vamos a observar que la procainamida va a ser mayor, en donde se observó que 22 de los 33 pacientes, hablando de un 67%, van a revertir esta taquicardia, mientras que la amiodarona van a ser únicamente 11 de los 29, por lo tanto un 38%. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta los efectos cardíacos adversos durante este periodo, que es el primer renglón de la tabla, en donde de los 33, únicamente 3 de los pacientes a los cuales se le administró la procainamida tuvieron efectos adversos, mientras que 12 de ellos, o 12 del total de amiodarona, es decir, un 41%, van a tener efectos adversos durante la administración. Obviamente les presento las P's, dependiendo de las características o dependiendo del rubro a evaluar, que pues obviamente no son nada despreciables.
Bien, hablando ya de nuestra siguiente sección, lo que serían las taquicardias sinusales, obviamente tenemos que tomar en cuenta, y aquí quiero hacer un especial énfasis, entre las causas reversibles. Muchas veces hemos visto que un paciente puede llegar a tener distintas causas que no son propiamente de relevancia o propiamente de etiología cardíaca para la generación de estas arritmias. La más común, la fiebre, otra de las cuales inferimos el dolor, ¿sí? O incluso el momento específico en el que es analizado el electrocardiograma. Sabemos que muchas veces tenemos la necesidad, vaya, de tomar este electro durante los primeros 10 minutos, sobre todo en aquellos pacientes sintomáticos. Sin embargo, la manipulación o el esfuerzo que puede llegar a generar el paciente puede llegar a modificar esto. Entonces, el mismo algoritmo te marca que como primera línea, ¿sí? Vamos a tratar las causas reversibles que ya mencionamos. Si este no es efectivo, podemos pasar al segundo nivel, que si nosotros observamos, a diferencia de los fármacos previos, no tienen un nivel de evidencia tan confiable, ya sería de manera inicial 2A-B y los beta bloqueadores 2AC. ¿Sí? Entonces vamos a administrar estos dos fármacos. ¿Sí? Si nosotros solamente logramos discernir de que aquella taquicardia sinusal se trata por una taquicardia por reentrada recurrente, pues podemos utilizar algunos otros mecanismos, como lo sería la ivabradina, o incluso también de aquellos que ya hablamos, como el verapamil o el diltiazem, perdón. Y finalmente, pues en aquellos pacientes en donde la reversión farmacológica no es efectiva, pues tendríamos lo que sería la ablación con catéter. ¿Sí? Bien, otras dos cualidades en cuanto a otras dos opciones de taquicardia, y esto si nosotros o si desean regresar al algoritmo inicial, son justo los distintos puntos o las distintas opciones para el efecto propiamente de la taquicardia o el origen propiamente de la taquicardia. En aquellos con una taquicardia focal, si tenemos datos de inestabilidad hemodinámica, pues obviamente pasaríamos directamente a la cardioversión. Recuerda los 5 puntos de la inestabilidad. Y si no es así, nuevamente tenemos el uso de adenosina. O algo que quiero recalcar, si ustedes observan, el nivel de evidencia para la taquicardia focal de la adenosina es 2AB, a diferencia de aquellas taquicardias supraventriculares comunes de complejo estrecho. Si recuerdan, era 1B, igual que las maniobras vagales, ¿sí? Pero pues obviamente nos da como cierta seguridad, y es por eso que algunas veces de manera errónea podemos llegar a utilizar algunos fármacos que tal vez no serían la primera elección, pero aún así pues funcionan, ¿sí? De manera fluctuante, la segunda opción sería el verapamil o el diltiazem, y obviamente los beta bloqueadores. Si no son efectivos, ya como una opción mucho más baja, ¿sí? Con un nivel de evidencia 2B-C, la ibutilida, la flecainida o la propafenona, ¿sí? O nuevamente encontramos la miodarona como antiarrítmico específico para la taquicardia focal como tercera opción. Si nosotros tenemos la taquicardia auricular focal, ¿sí? Y recalco, de etiología auricular, ¿sí? Vamos a discernir entre si son recurrente o es incesante para saber si podemos utilizar una terapia farmacológica o irnos directamente a lo que sería la ablación por catéter. Mientras que en algunas otras opciones, como lo sería el aleteo auricular con taquicardia por macro reentrada, ya vimos en la clase de fisiopatología las distintas características de estas arritmias. Si no, pues solamente podemos volverlas a repasar sobre los distintos flujos de tratamiento, hablando nuevamente sobre si el paciente está hemodinámicamente inestable. Si es así, irnos directo a la cardioversión. Si no es así, pues utilizar los distintos niveles de tratamiento, lo que serían los beta bloqueadores, el diltiazem, el verapamil,
Si no es así, incluso en el paciente sin inestabilidad hemodinámica, es necesario la cardioversión eléctrica, obviamente con sus distintas medidas de voltaje, o incluso ya utilizar lo que sería la electroestimulación de alta frecuencia. Bien, no sé si lo reconocen, ¿se acuerdan el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Pues estos tres sujetos del lado izquierdo son justamente Wolff, Parkinson y White, los que le van a dar el nombre a este síndrome, ¿sí? Hablando obviamente de las distintas características que este cual tiene, que sabemos que irónicamente su diagnóstico es muy específico, tiene que cumplir tres características muy específicas para poder realizar el diagnóstico. Una vez que nosotros vemos un electrocardiograma con este ritmo, es bastante sencillo identificarlo siempre y cuando, pues obviamente tenemos en cuenta estas. Lo que sería el intervalo PR corto, menor a 120 milisegundos, un inicio de empastado del complejo QRS, que está marcado justo con las pequeñas flechas, y un complejo QRS ancho, nuevamente mayor a 120 milisegundos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una taquicardia por entrada del nodo aurículo-ventricular, si el paciente está sintomático y es una taquicardia recurrente, vamos a irnos directamente por la ablación por catéter. Si no es así, se puede llegar a recurrir del tratamiento farmacológico nuevamente con nuestras opciones del diltiazem o verapamilo, que ya vimos cuál sería mejor, y obviamente también de beta bloqueadores, o incluso el algoritmo marca como el uso concomitante tanto del diltiazem como beta bloqueador con un nivel de evidencia 2AB. Bien, si nosotros observamos precisamente el tratamiento de las taquiarritmias, va sobre todo enfocado a la presencia o no de síntomas o signos de inestabilidad. Esto sobre todo porque este va a ser la piedra angular para la elección del tratamiento. Sin embargo, sabemos que pues realmente el diagnóstico electrocardiográfico en el momento de la sintomatología va a ser lo que nos dé propiamente el algoritmo a seguir. Tal vez puede llegar a ser muy confuso. Yo creo que todos nosotros podemos llegar a tener en algún punto dificultades para la lectura de estos electrocardiogramas. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la guía puede llegar a ser de mucha ayuda, sobre todo en los niveles de evidencia y en los flujos que podemos llegar a seguir. Si no estamos seguros, pues obviamente, o ya lo vimos sobre todo en aquellos con sobre todo las arritmias de reentrada, macro reentrada o las taquicardias supraventriculares, algunas de ellas comparten ciertos fármacos para el tratamiento, que tal vez no sean de primera elección o que tengan un nivel de evidencia tal vez no tan alto, pero de igual manera pueden llegar a funcionar. El diagnóstico específico del paciente o el diagnóstico específico hecho por electrocardiografía, pues va a ser el que nos dé el flujo a seguir. Recordar obviamente las distintas dosis de los fármacos, aquellos en dosis única, aquellos en los que se necesita una infusión, sobre todo tener en cuenta los efectos adversos que podemos llegar a tener con ellos, sobre todo hablando de una cardioversión farmacológica, que pueden llegar a exacerbar incluso el mismo síntoma, los mismos síntomas, perdón, que el paciente ya presenta. Bien, y obviamente en aquellos pacientes en donde nuestra piedra angular, la presencia o no de signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica no puede realizarse, pues obviamente la cardioversión eléctrica con las características que ya hemos observado, lo vimos desde los primeros temas de este año, para el manejo de las taquiarritmias y obviamente con todas sus consideraciones. Que si recuerdan los flujos, el nivel de evidencia de la cardioversión es bastante alto, es 1B en la gran mayoría. ¿Vale? Muchísimas gracias y pues este sería finalmente nuestro video. Hasta luego.